Una hermana me dijo que sí. Ya después me dijo, no, hermana, fue que me equivoqué, estaba pensando en otra cosa y le dije que sí. Pero yo espero que ya a partir del domingo pasado, los que estuvieron aquí pudieron estudiar conmigo los primeros 8 versos. No los terminé, voy a dar un repasito nada más para ponernos en contexto con el resto de los versículos. Seguramente hoy vamos a tocar del verso 9 al verso 20 y la próxima semana ya concluimos con el tercer capítulo de Romanos, porque no creo que me dé tiempo para todo lo que es el resto del capítulo. Y quiero ir despacio. Aquí lo que intentamos hacer, hermanos, es que de verdad usted y yo aprendamos de la palabra. Pero en los primeros 8 versículos habíamos hablado de cómo Pablo había tenido un debate con un oponente, con un opositor, probablemente judío, que le hacía ciertas o le hizo 4 preguntas a Pablo y Pablo le responde a estas preguntas. Y vámonos ahí al capítulo 3 para ya entrar en lo que es el tema. Vamos a leerlo rápidamente para que los hermanos que tal vez no pudieron asistir la semana pasada entiendan en dónde estamos, a partir de qué vamos a empezar a hablar hoy. Dice así: este es un debate que tiene Pablo con un opositor judío imaginario. Y empieza este opositor imaginario preguntándole a Pablo, ¿y qué ventaja tiene pues el judío? Pregunta, ¿o de qué aprovecha la circuncisión? Pablo le responde en el verso 2, mucho, en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Verso 3, la segunda pregunta de este opositor. ¿Pues qué? Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Pablo le responde en el verso 4. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Verso 5. Continúa este opositor de Pablo. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Habló como hombre. Verso 6, responde Pablo. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, dice este hombre, porque aún soy juzgado como pecador. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, habla Pablo, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? La semana pasada hablamos de las primeras 3 preguntas y la última pregunta no me dio el chance de responderla por tiempo. Pero hermanos, en la última pregunta que este hombre hace, en el verso 7 dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Ya en este punto, hermanos, Pablo le había dado respuesta a este hombre a sus primeras 3 preguntas. Pero si usted empieza a ver cada una de las preguntas, la primera, la intencionalidad de este opositor judío era algo, podríamos decir, inocente. ¿Tiene alguna ventaja el pueblo judío con respecto al pueblo pagano? ¿Qué podemos decir a esto? ¿Tiene respuesta? ¿Tiene ventaja el pueblo judío? Sí, ¿verdad? Ya lo vimos la semana pasada. Sí, ¿por qué? Porque a ellos se les dio la palabra de Dios, ¿verdad? Tiene esa ventaja. Pero con respecto a la salvación no hay ninguna ventaja. Todos, dice la palabra y Romanos, que todos hemos pecado y todos estábamos, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Todos. Vuelva a ver que está a su lado. Ese hermano, esa persona que está a su lado, estaba destituida de la gloria de Dios. Porque todos hemos pecado. En la segunda pregunta, ya este hombre empieza con un poco más de malicia
¿verdad? Queriéndose justificar y hasta cierto punto culpar a Dios, ¿verdad? O decir, bueno, de ahí, si yo hago esto, pero mi pecado, mi injusticia es para la gloria de Dios, Dios debería como de darme gracias a mí. Y ya Pablo empieza a notar esa maliciosidad, no sé si existe esa palabra, o malicia dentro de este hombre. Y la tercera se vuelve todavía más siniestra. Y la última, ¿sabe qué hace Pablo, hermanos? Ya no le discute más. Lo veíamos la semana pasada, que mucha gente, hermanos, pregunta de una forma inocente. Quiere saber, se acerca a nosotros como cristianos para saber qué es el evangelio. Pero habrán otros que se acercan para avergonzarnos o para más bien poner en duda quién es Dios. Y sabe que el hermano, le voy a decir algo que tal vez nosotros hemos cometido el error. El evangelio no es para contender. Yo le voy a decir algo que no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero yo no tengo que defender el evangelio. Yo no me voy a poner al tú con alguien, hermano. El evangelio se defiende solo. Yo no tengo por qué estar discutiendo el evangelio. Yo voy a predicar el evangelio. Porque hay gente, hermanos, que simplemente lo que quiere hacer es a veces pisotearnos o decir, ve, no sabía nada, o no sé. Y tal como este opositor de Pablo, hermanos, era tal su necedad, constantemente iba a seguir haciendo preguntas, pero Pablo ya le dice, hasta aquí, ya hasta aquí le llegó su juego. Y Pablo en el verso 8 le dice y responde, ¿y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Nosotros tenemos que entender, hermanos, que Pablo, siendo en su vida anterior a Cristo, Saulo, era un perseguidor de la iglesia, y que cuando ya él viene a los pies de Cristo y se vuelve su siervo, no es aceptado por un grupo de cristianos. Porque la gente pensaba, bueno, puede ser que es que se esté metiendo aquí porque, ¿verdad? Quiere llamar a los otros judíos y nos van a matar. Mucha gente dudó de la conversión de Pablo. Aunque vieron el cambio de Pablo, dudaban de la conversión de Pablo. Mucha gente hablaba mal del ministerio de Pablo. Mucha gente, hermanos, quiso contradecir lo que Pablo estaba predicando, porque obviamente era algo diferente. El evangelio de Pablo, hermanos, no era para los judíos, sino que era un evangelio para ¿quiénes? Para los gentiles. Entonces hubo un grupo de gente que no quiso aceptar ese evangelio. Decía, es que ¿cómo va a ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que una persona que venga, que sea judío de cepa, ya venga y nos diga que la ley no es la que salva? Si nosotros hemos vivido por la ley miles de años. Y empiezan a acusar a Pablo, ¿verdad? Y a levantar falsos contra Pablo. Y en este verso 7, Pablo dice que tergiversaron su evangelio o el evangelio que Pablo estaba predicando. Y entonces ellos decían, Pablo, sí, vieras que Pablo dice en el evangelio de la gracia que nosotros tenemos que pecar más y más y más y más. ¿Era cierto lo que Pablo estaba diciendo? ¿O lo que estos hombres decían? No. Y dice Pablo en ese verso 7 que tales personas que dicen eso o afirman eso van a recibir su justo castigo, hermanos. Tenemos que tener cuidado cuál evangelio estamos predicando. ¿Y cuál evangelio estamos escuchando? Y le voy a decir lo que dice Pablo. ¿Es que acaso hay otro evangelio? Y le voy a responder como Pablo responde, de ninguna manera. Lo que pasa, hermanos, es que el hombre en su condición pecaminosa quiere tergiversar, hermanos, el evangelio de Cristo.
Y lo podemos ver a lo largo de la historia y lo continuaremos viendo hasta que Cristo venga, hermanos. Cómo hay gente que quiere tergiversar el evangelio. Vemos, por ejemplo, lo que es esta cuestión de la teología de la prosperidad. Pero bueno, yo creo que ya están demasiado denunciados y yo creo que ya la gente ha entendido. Pero hay otras formas, otros evangelios que no son el evangelio de Cristo, que se están predicando en los púlpitos, que están haciendo, yo creo que más daño aún que la teología de la prosperidad. A veces, hermanos, nosotros, yo pensaría que de una forma no, como dirían, al propio, ¿verdad? A veces estamos vendiéndole a la gente un evangelio light. Un evangelio donde siga a Cristo y todos sus problemas se van a acabar. Un evangelio donde usted le pide a Dios y Dios le va a dar porque Dios anda como colacho, ¿verdad? Con un bolsito dándole todo lo que usted quiere. Y si no, Dios, ¿verdad? Como alguien decía por ahí, hermanos, y no estoy haciendo leña del árbol caído, pero fue alguien que lo dijo y fue muy notorio, no recibimos un no por respuesta. Un evangelio, hermanos, donde alguien viene y postea y dice, es que porque lo regañaron en la iglesia porque estaba usando el teléfono, se fue para el bar. ¿Qué excusa, hermano? ¿Qué excusa? No, yo me voy de la iglesia porque me regañaron. Y la gente dice, pero es que yo tengo el teléfono, la Biblia en el teléfono. Sí, yo tengo la Biblia en el teléfono. Y qué lindo porque yo veo muchos hermanos que traen la Biblia, ¿verdad? Físicamente. Porque a veces esto, hermanos, es un arma de doble filo. Usted se puso a leer la Biblia, terminó bueno, ustedes ya lo dijeron. Entonces me voy y en el bar me tratan mejor. Yo no creí, hermanos, llegar un momento en ver que hay cristianos de cristal. ¿Ustedes han oído de la generación de cristal? No regaña al chiquito porque el chiquito se puede traumar. No le diga que no. ¿Mm? Entonces esos chiquitos que no les enseñaron, no se toca, no se travesea, no puede decir eso, no puede hacer eso, son de los que le van a decir a Dios, no acepto un no por su respuesta. Pero yo no sabía, hermanos, que ya hay hasta cristianos de cristal. ¿A cuántos en algún momento les han llamado la atención su pastor? Levánteme la mano. A todos, hermanos. ¿Cuántos han tenido padre o madre? ¿Verdad? ¿Cuántos han tenido? ¿Cuántos tienen padre o madre o han tenido? No me diga que no, porque usted a menos de que sea Adán, ¿verdad? ¿Cómo tratábamos nosotros a nuestros padres cuando nos llamaban la atención, con o sin razón? ¿Ah? Porque sabíamos quién es la autoridad. Y a veces lo hacían injustificadamente. Yo creo que hubo gente que vivió, ¿verdad? Momentos bien tristes, ¿verdad? Agarraban lo que fuera pero dice el Señor, qué raro, a ustedes a sus padres sí los honran y a mí no me honran. Vean, hermanos, si la iglesia actual, podríamos decir en nuestro país, viviera lo que vivió la iglesia primitiva, hermanos, yo no sé qué sería más de uno. ¿Cómo murieron los cristianos en la iglesia primitiva? No, es que ya me volvió a ver feo, ya no vuelvo yo a la iglesia. Un día yo hablaba con alguien muy cercano a mí y yo estaba pasando como por un momento, y yo creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Que a veces está uno como medio raro. ¿Y qué dice? No voy a la iglesia. Y yo le decía a esa persona, nosotros a veces queremos castigar a Dios. No vuelvo a la iglesia. ¿Quién se hace el daño, hermano? ¿Usted cree que Dios le quita o le pone que usted llegue o no llegue a la iglesia? Honestamente.
Pero yo digo eso en otro lugar, hermanos, y yo creo que ya me quitan el micrófono y me mandan a sentar. Porque, ay, no, no le digamos a la gente eso. No le digamos a la gente que viven en pecado, porque si no, hermanos, decía por ahí un predicador muy conocido, usted y yo podemos ensanchar todo lo que queremos el camino. Usted y yo podemos predicar un evangelio que venga Cristo, así como usted está, quédese. Y a veces usan a la palabra hasta fuera de contexto. Es que Pablo dijo que el que vino a Cristo como vino, que se quede así. Usan, hermanos, un versículo para seguir en su vida pecaminosa, como este judío quería seguir en su vida pecaminosa. Y no ven el contexto de la palabra, hermano. ¿Por qué Pablo dijo eso? ¿A qué se refería con eso? Nadie, hermanos, que permanezca en una vida práctica de pecado, hermanos, puede venir delante del Señor, porque Él es claro y su palabra lo dice, yo soy santo. Y solo aquellos que son santos, no por sus obras, pueden venir a mí. ¿Quién subirá, dice los salmos, al monte de Dios? ¿Y quién entrará a su santo monte? Si no es limpio de manos, puro de corazón. Así que, hermanos, tengamos cuidado cuando queremos tergiversar o acomodar el evangelio para que la gente no se enoje. Y no es que uno no tenga amor, hermanos. Que habrá gente que dice, esa predica, pero no tiene amor. Vea, hermanos, yo tengo 2 hijas a las que amo con todo mi corazón. Y si yo veo que viene un tráiler desde arriba a toda velocidad y una va a cruzar la calle, yo no le voy a decir, vaya, juéguesela a ver cómo le va. Tal vez si le dé tiempo. Yo le diría, porque la amo, ¿qué le voy a decir? Vea, mi amor, ahí viene un tráiler. Viene tan rápido que yo no sé si este hombre va a frenar o no. Espérese mejor que pase el tráiler. Porque la amo, le advierto. Y porque yo los amo a ustedes, hermanos. Y porque yo primeramente tengo el deber con Dios, que me da el privilegio de estar aquí. Y la responsabilidad, hermanos, de que nosotros entremos, hermanos, en una conciencia de quiénes somos nosotros. Decía un canto de Juan Carlos Fernández. No. Bueno, el de Palabra en Acción, alguien que canta. Juan Carlos Alvarado. Soy deudor a ti, Señor. Soy deudor. Nosotros, ¿sabe qué somos? Deudores a Él. Dios no nos debe nada a nosotros. Nosotros le debemos a Dios. El pervertir el glorioso regalo de Dios en Jesús, hermanos, en una supuesta licencia para pecar, quizás es el clímax, hermanos, de la depravación del hombre. Porque este hombre en el verso 7 dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria. Ojo, vea las palabras que está usando esta persona. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abunda, ¿por qué yo tengo que ser juzgado como pecador? ¿Tengo que pecar y pecar para que Dios se glorifique? No. Eso, hermanos, es la peor perversión del evangelio. Decir, hermanos, que usted tiene que seguir pecando para que la gracia venga sobre usted, hermanos, está contra toda enseñanza bíblica. Vimos, hermanos, en el capítulo 1, verso 18 en adelante, cómo Pablo determina que el pagano es culpable. Capítulo 2, del verso 1 al 16, hermanos, cómo el moralista es culpable. Y a partir del verso 18 hasta que termina el capítulo 2, el judío es culpable. Ese es el panorama que tenemos en el capítulo 1 y en el capítulo 2. ¿Quién es inocente? ¿Hay alguno justo? Romanos capítulo 3 al 9.
3:9, perdón. Lo leyó mi hermana. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Qué dice Pablo? De ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles y que todos, diga conmigo todos, dígale que está a su lado todos. ¿Todos qué? Todos estamos, hermanos, bajo pecado. Y vea que Pablo se incluye ahí. ¿Qué dice? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Todos hemos pecado. Pablo, al ser un judío por nacimiento y por herencia, que lo vemos en Filipenses 3:4-6, él, hermano, se incluye, dice nosotros, los judíos, somos mejores los judíos que los paganos y que los moralistas, porque eso era lo que el pueblo judío creía. Somos el pueblo escogido de Dios. Dios tiene un trato preferencial con nosotros. Dios no nos va a juzgar como juzga al pagano o como juzga al moralista, porque somos el pueblo de Dios. Pero Pablo dice ahí, no. Ya determinamos y vimos que todos están bajo pecado. Pablo ha demostrado, hermanos, que todos estamos bajo pecado y que al estar bajo pecado vivimos bajo condenación. ¿Cuál era, hermanos, la sentencia para usted y para mí? ¿Ah? ¿Cuál era? Condenación. Una eternidad, hermanos, excluidos de la gloria de Dios. Y le puedo decir, hermanos, que eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano. La gente le tiene mucho miedo al infierno cuando le hablan del infierno. Pero sabe, hermanos, yo creo que el infierno en sí no es tan terrible como vivir una eternidad, hermanos, fuera de la presencia de Dios. Pero los que somos de Cristo, hemos crucificado nuestros pecados, amén, juntamente con Él y vamos a heredar el cielo, hermanos. Yo no sé si usted no me escuchó, pero somos herederos, amén, de la patria celestial. Y no empiece, hermano, vamos a comer, ¿o qué vamos a hacer? Hermanos, solamente hay un canto muy lindo de un hermano que inspirado por el Señor, dice, solo puedo imaginarme cómo será ir ahí, hermanos. Y el hermano no dice, voy a ver cuánta comida voy a comer. No, hermanos, solamente el estar a sus pies y glorificarle. Ay, hermana, pero ¿cuánto va a durar el tiempo de la alabanza? Porque mira que yo me canso. ¿Sabe que ahí no va a haber, hermanos, pereza? Ahí no va a haber cansancio, ahí no va a haber enfermedad. Es más, hermanos, vamos a estar como extasiados de la presencia del Señor y no nos va a importar nada. Yo no sé si a alguno le ha pasado. Le voy a hacer una comparación, pero no me malinterpreten. Alguien en algún momento ha estado haciendo algo, no sé, cocinando o haciendo alguna actividad que le guste y usted no siente cuando el tiempo pasó porque usted lo estaba disfrutando mucho. ¿Alguien le ha pasado eso? ¿No? Bueno, yo estudié diseño gráfico, hermanos, y a veces cuando me piden un trabajo y yo me pongo, hermanos, y yo me siento y empiezo a hacerle y ya le hago al dibujito y le hago el otro y le hago aquí, le quito, le pongo, hermanos, y cuando yo veo se me pasó el tiempo. ¿Sabe que eso, por más mundano que suene, hermanos, ¿verdad? No se compara, hermanos, con estar en la presencia del Señor. Y aunque yo ahí estoy en el tiempo, ahí, ¿verdad? O ahí las hermanas que les gusta mucho hacer oficio y empiezan a barrer esta esquina y dicen, bueno, ya esta esquina quedó limpia, pero entonces me falta aquí, y empiezan, ¿verdad? Y le dan y le dan y le dan y le pasan las horas. Hermanos, estar en la presencia del Señor va a ser todavía muchísimo más hermoso, más deleitoso, hermano. Y usted no va a estar pensando cuándo irá a terminar el hermanito de cantar. Ya gracias a Dios los hermanos se han acostumbrado un poco al tiempo de la predicación de este lugar.
Pero al principio cuando me tocaba, yo estar en la sabía que, presencia hermanos, del Señor va a ser esto todavía va muchísimo a ser más hermoso, más porque hermanos, vieras que vea, si el pastor a veces no se para y me quita el micrófono, a Dios los hermanos se mismos acostumbrados un poco al tiempo de la predicación de este lugar. Mira que yo siento tan rico predicar la palabra, hermanos, porque yo me deleito en ella, hermanos. Que yo digo, ay, Dios mío, estar en la presencia del Señor va a ser todavía muchísimo más hermoso, más no le gusta el tiempo, porque hermanos, yo quisiera que el tiempo fuera lento. Miras que, vea, si el pastor a veces el sermón del monte se dice, hermanos, que un sermón de muchas horas y la gente se deleita más hermoso, más porque hermanos bonitas. Y yo quisiera que el tiempo fuera lento, agradable al oído humano, hermano. Pero la gente se deleitaba y ahí estuvo. Ahí estaba la gente, no se paraba, querían seguir escuchando la palabra. Yo no sé si ustedes los que dicen, ay, que la hermana termine ya, que sean las 12:30. Cuando ven que son las 12:30 no termina, dicen, ahora sí. Mira, si el pastor a veces el sermón al 11, para terminar estos 8 primeros versículos, cuando observamos estos versículos, perdón, estos primeros 8, podemos concluir que el opositor estaba desviando la atención de lo que realmente es. Pablo nos presenta la justicia de Dios y nuestra injusticia. De ahí que cómo haremos para presentarnos delante de Dios en el día del juicio. Si todos somos culpables, hermano. Ustedes han visto un juicio, ¿verdad? Terrenal que y se le ve al hombre en la cara la culpabilidad y todavía viene y dice, ¿cómo se declara la justicia de Dios y nuestra injusticia? Dicen que esa persona es culpable y todavía viene y dice, ay hermano, en nuestra humanidad que siente uno, justicia. De ahí que cómo haremos para presentarnos y hasta lo encontraron ahí con el arma en la mano, ¿verdad? O lo que haya hecho, y se le ve al hombre en la cara la culpabilidad, venir así de la vida de Dios con nuestras obras. Es que yo no soy tan malo. Y dice, ¿cómo se uno? Ay, es que si le comparan con algún dictador, contra Hitler, yo no soy tan malo, claro. Claro, pero es que hermanos, aquí no está hablando Pablo de la comparación de la maldad de uno a otro, es la comparación, hermanos, de la justicia de Dios contra nuestra injusticia. El día del juicio usted no va a ir a compararse, mira, yo fui más buena que Patricia. No. Voy a ser comparada, hermanos, el parámetro es la justicia de Dios. Y la justicia de Dios declara que todos somos, díganlo sin miedo, todos somos culpables, hermano. Hay gente, hermanos, que no quiere escuchar eso. Y de eso se trata el Evangelio. El Evangelio tiene que empezar con una mala noticia. ¿A cuánto les ha pasado que alguien les dice, tengo noticias, tengo una buena y una mala? ¿Y usted con cuál empieza? ¿Cuál le dice? Normalmente, con la mala. Deme la mala. ¿Por qué? Porque la buena que por lo menos me va a consolar, ¿verdad? Bueno, el Evangelio de Dios, hermanos, trata de eso. Empieza con una mala noticia, declarando que todos somos pecadores. Por eso usted no puede predicar el Evangelio diciéndole nada a la gente, simplemente Dios te ama y Dios tiene un plan para ti. No, tenemos que decirle a la gente de que fuimos salvados, hermano. La gente a veces no tiene noción de que fue salvada. Entonces desestima el sacrificio de Jesús. En Semana Santa uno ve, hermanos, como muchas veces hasta los cristianos somos religiosos y nos acordamos y la pasión de Cristo y lloramos. Y el resto del año, hermanos, nos tocan las emociones, porque eso es lo que el hombre hace.
pero realmente hemos entendido por qué Cristo padeció, siendo el único justo, padeció por los injustos, hermano. Para que usted y yo, hermano, no vivamos bajo pecado ni condenación, hermanos, porque eso era lo que merecíamos. La gente, hermanos, hace preguntas absurdas, como yo lo hablaba un día con los pastores. ¿Se acuerdan allá en Juan capítulo 4 de la mujer samaritana? ¿Se acuerdan? Sí, ¿se acuerdan de la mujer samaritana? ¿Se acuerdan que ella tiene un diálogo con Jesús, ¿verdad? Y toda la cosa. Y viene ella y Jesús le dice, 5 maridos has tenido. Y el que está ahora no es ni tu marido. ¿Y qué le dice esa mujer? ¿Se acuerdan de ese pasaje bíblico en Juan capítulo 4? ¿Qué le dice? Señor, me parece que eres profeta. Porque a ella le pareció que era profeta. ¿Ah? Porque sabía quién era ella. ¿Y qué le dice ella? Vean la respuesta, hermanos. Vean lo que le dice ella. ¿Qué le dice ella, Marilyn? ¿No se acuerda? Vean lo que le dice ella. Me parece que eres profeta. Y le dice ella a Jesús, pues nuestros padres adoraron en este monte. ¿Me entienden a lo que yo quiero llegar? Jesús descubre el pecado de esta mujer, le dice que está en adulterio. Ella reconoce en Jesús, lo reconoce como profeta, y ella en vez de decirle, ¿qué tengo que hacer? Porque ella lo sabía, viene y le sale con una pregunta ahí, o le dice ahí unas cosas. Pues Jesús le responde y obviamente ahí. Ay, a veces nosotros queremos justificarnos. Hermano, yo oigo todos los viernes un programa de preguntas, pastor, que le hacen a un pastor. Y hay gente que empieza, ¿y de dónde salió la esposa de Caín? ¿Ah? ¿Usted cree que eso sea un tema relevante? ¿Ah? ¿Con quién se casó Caín? ¿Ah? Ahora usted se va a ir a Génesis seguro a buscar con quién se casó Caín, ¿verdad? Decía un hermano que cuando al papá le hacían esa pregunta, le decían, pastor, ¿y con quién se casó Caín? ¿Verdad? Y le dice, ¿cuál fue la esposa de Caín? Y dice que el pastor le decía, ¿usted está casado, hermano? Sí, claro. Entonces usted está preguntando por la esposa de otro. Hermanos, estamos haciendo preguntas que no van al caso. Porque, hermanos, no queremos ser desnudados delante de Él y ver cuál, hermanos, es nuestra naturaleza. ¿Quiénes somos realmente? Ahora sí, entremos al tema de hoy. Ya Pablo trató, hermanos, el problema de la raza humana. ¿Quedamos claros con eso? ¿Cuál es el veredicto? Dígalo sin miedo. ¿Cuál es el veredicto? Culpable. Dígale que está a un lado, culpable. Vea lo que está. Pablo le estaba hablando a un judío imaginario. Y vea lo que pasa en el verso 9 en adelante. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, ya eso lo mencionamos. Como está escrito. ¿Dónde está escrito eso, Marilyn? ¿O algún hermano que me conteste? Marilyn, perdón que le diga tanto, pero es que la tengo aquí. Bueno, Adrián, ¿dónde está escrito eso? Dice, como está escrito, no hay justo ni uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. ¿Ah? No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura.
sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de Dios. ¿Dónde está eso? ¿Ah? Pero dígamelo. No, tranquilidad. Le voy a decir dónde está. Ok, está en Salmos. ¿Y dónde está el Salmo? ¿Dónde están los Salmos? En el Antiguo Testamento. Porque los judíos se creían, hermano, como a veces nosotros nos creemos intocables. ¿Verdad? No, yo sé que nosotros cantamos canciones muy bonitas, pero a veces hay que hacerle teología, dice el pastor, ¿verdad? Soy la niña, ¿cómo es? Cantamos muy bonita, yo soy la niña de tus ojos, ¿verdad? Ya no me acuerdo cómo se canta. Pero sí la han oído, ¿verdad? Me amaste a mí, aunque nadie me amó. Son canciones muy bonitas, yo no voy a decir que no. Pero hermanos, a veces estamos como los judíos. Como que a Dios se le van a pasar los pecados que nosotros cometamos. ¿Cuál es el único pecado que Dios no perdona? ¿Ah? Sí, yo sé que la gente me va a decir, Laura, no, le voy a decir cuál es el único pecado que Dios no perdona. Hay que leer el contexto de eso. El que yo no confieso, hermanos. Pero Dios los conoce, sí, pero yo tengo que confesarlo. Sí, yo sé que Dios conoce mis pecados, pero yo tengo que confesar mis pecados, porque dice que el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, ¿qué alcanza? Misericordia. Yo tengo que confesar mis pecados. Y no es ir y de confesárselos a alguien, es de venir delante del Señor, humillarme y decirle, Señor, y dígale, póngale nombre a ese pecado, hermano. Señor, perdóname, yo cometí pecado. No, Señor, vieras que le envidié a la hermana esto. Vieras que vi a un hombre. Porque, hermanos, la ley determinaba cosas. Dice la ley que si un hombre se acuesta con una mujer que no es su esposa, ¿qué comete? Pero Cristo, ¿qué dice? Con solo verla, hermanos. Con solo verla y codiciarla, ¿verdad? Con solo verla, por ver una mujer no va, porque dicen los hombres no tienen que andar así, ¿ah? Con ver una mujer y codiciarla. Un hombre o una mujer codiciar a un hombre. Ya pecó, hermano. No necesitó consumar el acto, ya pecó. Confesemos nuestro pecado al Señor. Apartémonos de él, es decir, no vivamos vida práctica de pecado. Como yo les decía la semana pasada, hermanos, alguien decía, pero es que yo vivo en unión libre, pero vivo mejor que muchos matrimonios. Pecado es pecado, hermano. Pecado es pecado, Marielito. La avaricia es pecado, hermanos. El chisme es pecado, porque dentro del chisme hay calumnia, hermanos, y la palabra habla de la calumnia, contra de la calumnia, de la murmuración. Y ahí lo vemos en esos versículos, como Pablo desnuda la naturaleza del hombre, hermanos. Todo nuestro ser está, hermanos, corrompido. Hable con alguien. Hable con alguien. Y usted se va a dar cuenta qué clase de persona es. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Ah? No lo digo yo. ¿Qué dice la palabra? De la abundancia. Hay gente que vive quejándose. ¿Qué hay ahí en su corazón? Es que me cae fulana mal, es que la otra aquí, es que la otra, no sé. De la abundancia del corazón, Jessica. Hable con alguien. Y esta persona tal vez al principio usted le hablará bonito. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Hay gente con la que usted viene y cuando usted tiene el primer contacto, usted la oye y habla como muy lindo, ¿verdad? Como que nada más le faltan las alas y la coronita.
Pero tenga, hermanos, un acercamiento más con esa persona y usted empieza a dar cuenta quién es. Yo no lo digo. Dice la palabra. El Antiguo Testamento, hermanos, es ejemplo de la depravación total y universal y la culpabilidad de la humanidad. Porque los judíos decían, no, es que nosotros somos muy buenos, pero ¿dónde está eso en el Antiguo Testamento? ¿Hablándole a quién? Al pueblo judío. No hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga bueno, no hay ni siquiera uno. Es que yo soy tan buena, Gabriela, mira qué buena soy yo. ¿Qué dice ahí? No hay bueno ni uno. No hay nadie bueno. Yo sé que hay gente muy linda, muy especial, y usted dice, mira, no matan una mosca, pero ni esa persona es buena. No hay bueno, nadie, hermano. Porque no nos estamos comparando con otros, estamos comparándonos, o la regla de medida es Dios. Que hacemos cosas de vez en cuando que aparentemente parecieran buenas, eso es otro tema. Porque obviamente dice la palabra que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Y no está hablando en un sentido físico, porque Dios es espíritu, sino en un sentido moral. Entonces, obviamente, dentro de nuestra naturaleza van a haber, como Dios nos creó, ciertos vestigios de la bondad de Dios. Pero, hermanos, cuando uno analiza muchas veces cosas que nosotros hacemos supuestamente buenas, habría que ver el corazón de esa persona. Ponía un ejemplo un hermano y decía, si yo vengo cruzando la calle y veo una ancianita que va a cruzar y yo la ayudo y usted me ve, ¿qué diría usted? ¿Qué pensaría usted de mí? ¿Ah? ¿Ah? Dígalo, hermanos. Qué buena gente, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Pero si es que yo me estoy llevando a la viejita para un lugar más oscuro para asaltarla, lo que en apariencia parece algo bueno que había en mi corazón. O bueno, no, tal vez yo no la voy a asaltar, pero yo digo, mira, me está viendo la hermana Patricia. Yo voy a ayudarla para que la hermana Patricia, ¿qué? ¿Qué intención hay en mi corazón? Bueno, tal vez usted no tenga ninguna de las dos intenciones anteriores. Pero entonces usted dice, voy a hacer esto para que Dios vea que yo soy bueno. Hermano, nuestra intención siempre por nuestra naturaleza caída es una intención pecaminosa. Usted podrá decir lo que quiera, pero ahí está la palabra. No hay bueno ni uno. No hay quien haga el bien. Estas citas que encontramos, hermanos, todo esto que relata aquí Pablo en Romanos, son citas que se encuentran en Isaías, en el Salmo 14, en el Salmo 140, en el Salmo 36, Isaías 59, 7 al 8, hermanos. No hay ni uno justo, no hay nadie justo. Pablo mira la condición humana desde arriba. Se dice que estos versículos son un escáner. Ustedes han visto los rayos X, ¿verdad? Los rayos X ven lo que nosotros no vemos. Yo los veo a ustedes, ¿verdad? Pero los rayos X que ven lo interno de la persona. Se dice que estos versículos de Pablo, hermanos, son un estudio de rayos X del pecador perdido. Es un examen de pies
a cabeza. Y hermanos, cuando uno lee estos versículos, no es nada halagador, no es nada que nos alegre. Si uno lo lee, dice, con su lengua engañan, veneno de ácida hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición, de amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios. Esto, hermanos, es un diagnóstico terrible, pero es un diagnóstico real de la naturaleza del hombre caído. Porque, hermanos, la caída toca cada parte del ser humano. Y se hace un inventario de las partes del cuerpo del hombre y todas salen corrompidas. No hay justo ni uno. Cuando Dios declara que no encuentra ningún justo, hermanos, es debido a que no los hay. No es que Dios no los encuentra, no es que no, ay, se me perdió ahí, por ahí anda colado. No, es que no hay ni uno solo justo, hermano. No hay nadie. Ese es el evangelio que nosotros debemos de predicar. No es solamente, hermanos, acepte a Cristo y ya. Cuando nosotros, hermanos, prediquemos el evangelio de Cristo, tenemos que decirle a la gente cuál es su condición. Si no, no van a entender de qué van a ser salvados. Necesitamos, hermanos, entender que el ser humano está corrompido. A partir del capítulo 3 de Génesis, el hombre, hermanos, cae en el pecado. Y esa infección que se llama pecado, hermanos, viene desde Adán hasta nuestros días. Todos nacemos bajo la maldición, bajo el pecado, hermano. Todos. Aunque yo haya nacido en un hogar cristiano, como lo mencionaba la semana pasada, y a mí mis papás me han enseñado la Biblia y me enseñaron que debía de congregarme, debe de haber, hermanos, un reconocimiento de mi parte de que soy pecadora y que necesito un Salvador. Mis hijas no van a ser hermanas salvadas porque yo les heredé de la salvación. Ellas necesitan reconocer a Jesucristo como su único Salvador, como personas que han pecado y estaban destituidas de la gloria de Dios. A veces duele, hermanos, en el corazón. Duele, hermanos. Cuando uno ha sido criado en el Evangelio y uno iba a la escuela dominical, como ahora los chicos van a la escuela dominical. Y yo me acuerdo, hermanos, de ciertas personas con las que uno se llevaba y ahora usted las ve, hermanos, están metidas en unos credos tan raros. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque muchas veces nosotros no entendemos la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos. No de enseñarles versículos bíblicos, hermano. Mi hija me decía algo ahora un día de eso, me decía que ella tiene una compañera de un credo religioso y dice, mamá, y ella dice que a ella no le gusta participar en esas cosas, en lo que practican en su credo religioso. Y yo, hermanos, me vi confrontada y yo le dije, Cheilin, ¿y vos qué consideras de congregarte? Pregúntele a sus hijos, hermano. Ay, no, es que, no, esta no fue la respuesta de ella, pero a veces los hijos podrían decir, si son muy honestos, no, es que si usted me lleva. Hermanos, nosotros como hijos de Dios estamos en la obligación de enseñarles a nuestros hijos. Y en la escuela dominical lo hacen, pero no es la responsabilidad primaria, es de nosotros como padres, de enseñarles, hermanos, a nuestros hijos que ellos son pecadores. No es que es un niño de 10 años, él no sabe lo que hace, él sabe lo que hace.
Es más, hermanos, nosotros tenemos una bebé en la casa. ¿Ah? Y ella, hermanos, obviamente está en una edad inocente, todavía ella está en una edad inocente, pero yo no podría decir del todo que no sabe lo que está haciendo, no sé. Porque a ella le dicen, ella le gusta agarrarle y quitarle los lentes a mami, y mami le dice que no, y a veces ya así, y ella dice que no. ¿Verdad? Yo sé que es una niña, entiendan, pero uno se pone a pensar, ¿verdad? Y entonces cuando uno ve que le arrebata a mami los lentes, y entre mami y la regaña, ella busca quitarle los lentes, ¿verdad? Obviamente estamos hablando de un ser inocente, ella todavía está en una edad inocente, ¿verdad? Pero hermanos, nuestro deber es hablarle a nuestros hijos, no que aprendan versículos bíblicos, no, que aprendan que ellos necesitan un Salvador. Que su mamá y su papá o su mamá vienen a la iglesia no porque es alguien que es elevado, no, es porque es alguien que necesita, que necesitamos de la gracia y la misericordia de Dios, hermanos, que no hay justicia en nosotros, que no hay nada bueno en nosotros, que muchas veces abrimos nuestra boca para decir cosas que no tenemos que decir, que a veces en nuestra mente se albergan pensamientos que son impuros, hermanos, que van en contra de la voluntad de Dios, pero que necesitamos a Dios. ¿Cuánta gente, hermanos, dejó de buscar a Dios y de creer en Dios porque nosotros le alimentamos de que somos tan cargas? Y cuando la gente cae en un pecado, hermano, la gente se derrumba. Porque a veces, hermanos, endiosan a pastores, como si el pastor no tuviera, hermanos, tentaciones. Como si el pastor, hermanos, fuera una persona que ya llegó a un nivel de iluminado. Todos, hermanos, que estamos en este lugar, pasamos por tiempos de tentación, pasamos por tiempos de prueba, hermanos. Todos. Y todos aún, hermanos, luchamos contra nuestra naturaleza pecaminosa. Dice Jesús en Mateo, todo aquel que quiera seguirme, ¿qué tiene que hacer? Vengan pos de mí cada día, es decir, todos los días, tome su cruz, es decir, muera a sí mismo y sígame. Todos los días, hermanos, tenemos que morir al yo. La próxima semana continuamos, hermanos. Que Dios me los bendiga.